¿Qué tal, jóvenes? Para mí es un gusto poder saludarles de nuevo. Mi nombre es Ronald Guzmán Barrios, imparto el curso de biología y en esta ocasión traemos la tercera clase del tercer bloque y el curso lo impartimos en el Instituto de Ciencia, Aprendizaje y Tecnología. En esta ocasión vamos a tener la oportunidad de hablarles acerca de lo que es organismos unicelulares y pluricelulares. Vamos a comenzar definiendo lo que es un organismo unicelular. Pues como su nombre lo dice, unicelular son todas aquellas formas de vida cuyo cuerpo está compuesto por una única célula. Solo es una célula la que conforma el cuerpo y que no forma ningún tipo de tejido, estructura o cuerpo conjunto con otras de su especie. Se trata de seres microscópicos, o sea, solo se pueden ver a través del microscopio, cuyo cuerpo es una única célula y que a menudo son clasificados como protistas si son eucariotas, o sea, si tienen núcleo celular, o bacterias y arqueas si son procariotas, o sea, si no tienen núcleo. Los organismos celulares son los más pequeños y simples de todos los seres vivos y suelen habitar en numerosos hábitats ejerciendo muy diversas funciones metabólicas que van desde fotosíntesis y quimiosíntesis hasta la descomposición de la materia orgánica, el parasitismo o la depredación de otras criaturas unicelulares. Por ejemplo, aquí tenemos ejemplos de organismos unicelulares, tenemos una bacteria, ¿sí? Tenemos una alga, un protozoo y hongos, que también se les conoce como levaduras, que son diferentes tipos de organismos unicelulares. ¿Qué características van a tener los organismos unicelulares? Pueden formar colonias, pero no estructuras complejas, ¿sí? O sea, pueden haber muchos juntos, pegados uno a la par de otro, pero no se unen para formar una única estructura más grande. Están necesariamente conformados por una sola célula, ya sea que ésta tenga núcleo y organelos, en el caso de las eucariotas, o no, en el caso de las procariotas. Se alimentan a través de la membrana plasmática. Ahora ven por qué es bien importante los medios de transporte a través de la membrana plasmática, porque eso le va a brindar alimentación a lo que son los organismos unicelulares y esto les permite hacer intercambio de materia y energía con el exterior de la célula. Se desplazan si lo hacen mediante flagelos o cilios. Cuando hablamos de flagelos o cilios son todas estas pequeñas como patitas que se le ven, ¿sí? A los organismos unicelulares. A eso se refiere cuando hablamos de flagelos o cilios, o sea, a través de apéndices de la membrana que les permiten el movimiento libre. Son microscópicos, aunque su tamaño puede variar enormemente. Los eucariotas son varias veces más grandes que los procariotas y se reproducen asexualmente. ¿Qué quiere decir esto? Que no existe como en la naturaleza normal machos y hembras, sino se pueden dividir, ¿sí? A través de división celular, mitosis, fisión binaria, gemación, etc. En la siguiente clase vamos a estar ampliando un poquito más esas definiciones. Hay varios tipos de organismos unicelulares y la clasificación más frecuente los divide en procariotas y eucariotas, o sea, en células con núcleo y sin núcleo. Pero aparte de eso, pueden clasificarse en base a su mecanismo de nutrición. Por ejemplo, los autótrofos, hablábamos en la clase anterior, que son aquellos que pueden sintetizar los nutrientes necesarios para mantener el metabolismo celular andando. O sea, simplemente ellos pueden producir su propio alimento y lo van a hacer a través de dos formas. A través de la fotosíntesis o los organismos unicelulares fotosintéticos, que van a ser aquellos que realizan la fotosíntesis, aprovechando la luz solar y el dióxido de carbono para metabolizar sus azúcares, y los azúcares le van a producir glucosa y les van a producir energía. También tenemos los quimiosintéticos, aquellos que en lugar de aprovechar la energía solar, aprovechan la que liberan reacciones químicas de origen geológico o inorgánico, o sea, a través de los componentes que la Tierra les da, sirviéndose de dichas reacciones para obtener energía química que convertirán en bioquímica. Pero también tenemos los heterótrofos, que también lo mencionamos en la clase anterior, que son aquellos que no pueden sintetizar sus propios nutrientes, al contrario, deben tomarlo de materia orgánica de otros organismos vivos o muertos o de sus desechos. Y estos se pueden dividir en tres formas. Los primeros son los saprófitos, que son aquellos que descomponen materia orgánica residual
ayudando a los compuestos de origen orgánico a convertirse en sustancias más simples y alimentándose en el proceso. O sea, ellos se alimentan de residuos. Tenemos también los parásitos, que son aquellos que deben invadir el interior de organismos de mayor tamaño para nutrirse en su interior y reproducirse a expensas de su cuerpo, a menudo ocasionándole daños en el proceso. Cuando ustedes escuchan a las mamás decir es que tienen parásitos, a eso se refieren, que son organismos que tienen dentro de su propio cuerpo y se alimentan de ustedes. También están los depredadores, que son aquellos que emplean su membrana plasmática para capturar y digerir, asimilándolos al propio citoplasma a otros seres vivos unicelulares. Dentro de esta clasificación ya entran por ejemplo, todos los animales domésticos, no domésticos, etcétera. Entonces, si en el examen yo le preguntara cómo se clasifican los organismos heterótrofos, sería saprófitos, parásitos y depredadores. Ejemplos de organismos unicelulares, aquí tenemos lo que son las amebas, los paramecios, las euglenas, arqueas y las bacterias. Y vamos a entrar de lleno a lo contrapuesto, los organismos pluricelulares. Cuando hablamos del prefijo pluri, hablamos de muchos y celulares hace referencia a células, o sea, organismos conformados por muchas células. Como lo dije anteriormente, están formados por más de una célula, la cual están diferenciadas para realizar funciones especializadas. Forman los reinos, por ejemplo, el reino fungi de los hongos, plantae de las plantas y animalae de los animales, y se originan por mitosis y meiosis. Estas dos definiciones también las vamos a explicar más adelante. Los organismos pluricelulares presentan distintas características que les permiten hacer diferentes funciones. Estas células no son capaces de vivir de forma independiente, sino que necesitan unas de otras. A diferencia de los organismos unicelulares, estas células sí están ancladas, sí están unidas a través de las uniones intercelulares y forman aparatos y sistemas. ¿Cuáles son las ventajas de la pluricelularidad? Que aumenta el grado de complejidad de los organismos. En el caso del hombre, que el hombre está formado a través de sistemas muy complejos, entonces aumenta el grado de complejidad. Aparte de eso, requiere especialización en diferentes funciones, por ejemplo, función de protección, almacenaje de reservas, alimentación, homeostasis, o sea, mantenimiento del equilibrio en la normalidad, del metabolismo, o sea, producción de energía y movilidad. Y dentro de esta clasificación ya entran lo que son los tejidos. Vamos a hablar un poquito acerca de los tejidos, ya entrando y hablando un poco más acerca del ser humano. Tenemos el tejido epitelial, que su función es recubrir superficies y segregar sustancias gracias a constituir glándulas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el tejido epitelial va a recubrir superficies. Por ejemplo, podemos hablar por ejemplo, de lo que es el intestino. El intestino en su interior está recubierto por tejido epitelial, que le ayuda tanto a absorber nutrientes como a segregar sustancias. Asimismo, la piel también podemos encontrar eh, tejido epitelial para poder secretar sustancias, segregar sustancias a través del sudor, como son las glándulas sudoríparas. Tenemos el tejido conjuntivo, que su función es unir órganos internos. Entonces, por ejemplo, todos los órganos internos están sostenidos al abdomen, a la parte posterior del abdomen, a través de tejido conjuntivo y mantiene a los órganos en su lugar. Si no, los órganos se nos caerían o se moverían de lado. También tenemos el tejido cartilaginoso, que su función es formar estructuras de cartílago. Hablamos en todo lo que son las articulaciones. Tenemos también el tejido adiposo, que su función es constituir reservas energéticas, famosas llantitas en el caso de las mujeres, ¿no? También tenemos tejido óseo, que su función es formar estructuras esqueléticas de los huesos. Tejido muscular, que su función es hacer contracciones y extensiones. Esto es en el caso de los músculos para poder mover nuestras extremidades. Tenemos también el tejido nervioso, que su función es captar estímulos y emitir respuestas. Estamos hablando del tejido nervioso, hablamos todo lo que es cerebro y columna vertebral. Y la médula espinal, obviamente. La sangre, que también es un tejido, aunque no parezca, que su función es transportar alimentos, oxígeno y dióxido de carbono. No todos los seres vivos pluricelulares presentan tejidos.
En los seres más complejos los tejidos no funcionan por sí solos, de forma que varios tejidos diferentes se agrupan formando un órgano. Esto ya es más que todo en los seres vivos, por ejemplo, los seres vivos que se mueven. Estamos hablando en el caso de los animales y nosotros los humanos. Cuando el organismo es mucho más complejo, como es el caso de los vertebrados, los órganos no actúan aislados, o sea, no actúan en forma aislada, sino que se asocian en sistemas y aparatos. Vamos a hablar un poquito acerca de los sistemas que se conocen en el ser humano. Los sistemas son conjuntos de órganos formados por los mismos tejidos. O sea, el mismo tipo de tejido forma un sistema que pueden realizar actos independientes. Se distinguen 6 sistemas diferentes en el ser humano que son sistema nervioso, que incluye el cerebro y la médula espinal, el sistema muscular, que incluye todos los músculos, el sistema óseo, constituye todos los huesos, el sistema endocrino u hormonal, que contribuye mucho a la formación de hormonas, ¿sí? En el caso de la mujer, y a la regulación del azúcar en todos los seres humanos. También tenemos el sistema tegumentario o la piel y el sistema linfático, que es un sistema de drenaje del cuerpo. Pero también aparte de los sistemas, tenemos los aparatos. Los aparatos son conjuntos de órganos que pueden ser de tejidos muy diferentes que actúan de forma coordinada en la realización de una función. Entonces, nos damos cuenta que los sistemas, ¿sí? Son los mismos tipos de tejidos, ¿sí? Y los aparatos son conjuntos de órganos. Aquí ya no hablamos de tejidos, sino de órganos, de tejidos diferentes que actúan funciones coordinadas. Por ejemplo, el aparato digestivo presenta órganos tan diferentes como los dientes, el intestino, pese a ello cooperan para realizar la función digestiva. Entonces vamos a distinguir 6 aparatos diferentes que son. Hay que tener cuidado. Aparato circulatorio, respiratorio, perdón, aparato digestivo, aparato excretor, aparato reproductor, en este caso hablamos del sistema reproductor femenino y sistema reproductor masculino, y el aparato locomotor, que es el que nos permite movilizarnos de un lugar a otro. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos los tejidos, ¿sí? Tenemos los sistemas que están compuestos por los mismos tipos de tejidos y tenemos los aparatos que están compuestos por diferentes órganos de diferentes tejidos. Entonces, por ejemplo, mencionando así rápido, tenemos el aparato circulatorio. El aparato circulatorio está compuesto por varios tejidos. Entonces, por ejemplo, por varios tejidos y varios órganos. Tenemos el corazón, que es un órgano, tenemos los vasos sanguíneos, ¿sí? Que es un tipo de tejido. Tenemos también la sangre, que también es un tipo de tejido. Asimismo, el aparato respiratorio, tenemos los pulmones, la tráquea, la rinofaringe, la nariz. El aparato digestivo igual, o sea, los dientes, la garganta, el esófago, el estómago, el intestino, el colon, el recto y el ano. O sea, son tejidos completamente diferentes que forman aparatos. Y esos aparatos que forman aparatos, exactamente. Y esos aparatos cumplen funciones conjuntas, aunque estén formados de diferentes tipos de células. También tenemos el aparato excretor. Cuando hablamos del aparato excretor, nos referimos a todo lo que es el aparato urinario. Asimismo, el aparato reproductor, que tienen funciones similares tanto en el hombre como en la mujer, aunque estén conformados de diferente forma, y el aparato locomotor. Cuando hablamos en conjunto del aparato locomotor, nos referimos al aparato muscular, perdón, al sistema muscular y al sistema óseo, que actúan en conjunto para poder movilizar a las personas. Entonces, ejemplos de organismos pluricelulares tenemos, por ejemplo, el ser humano, los animales y las plantas, ¿sí? Y haciendo un resumen, y para terminar de entender los conceptos, como tarea van a buscar en internet las siguientes palabras y a escribir la definición en el cuaderno y enviarlas al WhatsApp del grupo por medio de fotos. ¿Qué son las amebas? ¿Qué son los paramecios? ¿Qué son las euglenas, las arqueas, las bacterias? ¿Qué es la mitosis? ¿Qué es la meiosis? Quiero definiciones simples, no quiero cosas muy complicadas y que no vayan a entender ni ustedes mismos.
Las clases son cortas. Si tienen alguna duda, por favor, comuníquense conmigo. Aparte de eso, van a dibujar un ejemplo de organismo unicelular y pluricelular. Creo que eso es algo bastante simple. Solo son ejemplos para ver si entendieron la clase. Entonces, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, por favor, comunicarse conmigo. Insisto una vez más, por favor, entreguen sus tareas a tiempo. Tienen tiempo para hacerlas, por favor, entréguenlas a tiempo y de buena forma para que así tengan su nota completa. El hecho de que entreguen una tarea no quiere decir que tengan su nota completa, porque si pueden entregarla, pero si está mal hecha, ahí le van bajando sus puntos y ahí van perdiendo zona. Entonces, esa ha sido la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Y aquí tenemos algunos dibujitos de organismos unicelulares y organismos pluricelulares. Muchas gracias y hasta la siguiente ocasión.